Bienvenidos a Estudios Bíblicos Vida Nueva, el programa que te lleva a un apasionante viaje a través de las Escrituras, explorando su profundo significado y relevancia en nuestra vida cotidiana. Estos estudios bíblicos será puerta de entrada a un mundo de sabiduría espiritual, donde las verdades eternas de la Biblia se encuentran con los desafíos del mundo moderno. Sumérgete en análisis detallados de pasajes bíblicos clave para comprender su contexto histórico y espiritual. En Estudios Bíblicos Vida Nueva, estamos comprometidos con la difusión de las enseñanzas bíblicas de una manera accesible y significativa. Nuestra misión es ayudarte a comprender las Escrituras, aplicar sus lecciones en tu vida y encontrar inspiración para tu viaje espiritual. Dirige Rodolfo Vargas. Comencemos. Bueno, bienvenidos hermanos a esta nueva enseñanza del libro de Hechos. Estamos con el tercer viaje misionero de Pablo y en este caso vamos a comenzar por el capítulo 20. Nosotros se habían visto el 19, el alboroto en Éfeso por el tema de la idolatría, y ahora vamos a empezar con el 20. Cuando analizamos estos capítulos y vemos la vida de Pablo y vemos este trabajo misionero que estaba haciendo, no podemos dejar de pensar quién era este Pablo, ¿no? Aquel que perseguía a los cristianos, aquel que participó de la muerte de algunos, como en el caso de Esteban, y a partir del momento que tuvo el encuentro con el Señor, cómo la vida de él fue transformada tremendamente por el poder de Dios, y de ser un perseguidor de los cristianos pasó a ser un perseguido. Esa es el obrar del Señor, ¿no? Cuando creemos que por ahí hay personas que decimos, no, este tiene un corazón duro y nunca va a poder ser transformado, este ya está perdido. Sin embargo, vemos que Dios puede transformar el corazón más duro, el corazón de piedra, en un corazón de carne que lo ame y que lo sirva, como es el caso de Pablo, ¿no? Es el mismo hombre transformado por el poder de Dios. Y bueno, después dice que en el 20, después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Bueno, acá en estos dos versículos ya vemos una clara enseñanza de cómo era Pablo, ¿no? Porque en el 1 dice que exhortado, después de haberlos exhortado y abrazado, se despidió. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Acá vemos lo que es la exhortación, ¿no? Es retar, mostrar cuál es el camino en que uno debe andar, corregir lo que no está bien. Y Pablo hacía este tipo de exhortación, pero hay un detalle que no es menor, que dice, los abrazaba. Eso nos habla de exhortar, pero hacerlo con amor. Lo que debe mover al que va a exhortar es el amor, porque a veces la vida del ser humano puede estar contaminada con sentimientos de superioridad, de orgullo, de vanagloria, y si uno va con ese espíritu a exhortar, por supuesto que los resultados no van a ser positivos. Entonces, por un lado, la persona que recibe la exhortación tiene que pensar que tal vez es Dios el que está mostrándole para que esa persona pueda cambiar el camino, pueda hacer lo correcto, y tiene que aceptarlo con humildad. Y por otro lado, la persona que va a exhortar debe estar segura de que lo que lo va a mover a hacer esa corrección es el amor, como tenía Pablo, ¿no? El hecho de abrazarlos es de tener esa empatía, de decir, yo te quiero bendecir, yo te quiero ayudar, quiero que hagas las cosas bien. Entonces, no puede jugar los sentimientos una mala pasada. Si nosotros vamos a retar enojados a alguien o a mostrarles que no está bien, lo podemos hacer con orgullo, y eso no sería lo correcto, ¿no? Primero orar, llenarnos del amor de Cristo, y recién después poder corregir o ir a hablar con esa persona que creemos que está haciendo algo incorrecto. El abrazo, en este caso, es lo que nos muestra que Pablo lo hacía con amor. Después de recorrer, el versículo 3, después de haber estado allí 3 meses y siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica.
Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas. Y nosotros, pasados los días de los panes y levadura, navegamos de Filipos y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Bueno, ahí en el versículo 3 dice que siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver a Macedonia. Por supuesto, estos judíos que querían acecharlo eran aquellos judíos que no habían creído en Jesús y que consideraban a Pablo como una amenaza. Entonces Pablo se entera de esta situación y decide volver por Macedonia. Y ahí dice que le acompañaban hasta Asia, y ahí nombra a aquellas personas que le acompañaban. Y también hay un detalle interesante que dice que era uno de ellos, el Aristarco. Ese es el nombre que se usaba para personas que tenían un alto nivel en la sociedad de la aristocracia de aquella época. Y después nombra a Segundo, que era la forma en que llamaban a los esclavos. Primero, segundo, y no los llamaban por su propio nombre. Y entre este grupo Pablo los nombra y los pone a todos como sus colaboradores, acompañantes. Y esto nos dice que tenía un corazón como el del Señor, ¿no? Que no mira lo que está delante de sus ojos, sino que mira el corazón. Y en la iglesia de Cristo es maravilloso que pase esto, ¿no? Distintas personas de distintos lugares, de distintos niveles sociales o intelectuales, pero todos compartiendo y sirviendo al Señor con amor. Que eso es lo que quiere Él, ¿no? Que hagamos. Y Pablo se rodeaba de personas diferentes, de distintos lugares, de distintos niveles, y lo vemos también en los saludos finales de algunas cartas, ¿no? Que pasa exactamente lo mismo. Nombra en esa época también la mujer no tenía un plano tan importante como el de los hombres, y también en los saludos vemos que pone un aristócrata, un esclavo, una mujer, que en esa época había tantas diferencias, y los nombra como sus colaboradores, todos iguales, que es lo que le gusta al Señor, ¿no? Que tengamos un plano de igualdad delante de Él, ¿no? Si bien somos de distintos lugares, pero a nivel espiritual compartimos la misma fe, somos hermanos en Cristo, y eso es maravilloso, y Pablo tenía esa característica. Dice, estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas. Nosotros, pasados los días de los panes y levadura, navegamos de Filipos, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Bueno, esto también habla de un Pablo que pasaba tiempo con sus compañeros, ¿no? Con sus hermanos, se quedaba con ellos, comían, se reunían. Esto hacía que se pudieran conocer, y nos enseña a nosotros también lo importante que es pasar tiempo con nuestros hermanos. Tal vez no ir a la iglesia, irse y se terminó el asunto, sino poder tener estos momentos de confraternidad que hacen tanto bien, hace más efectiva la enseñanza, la palabra, porque uno conoce al otro y el otro lo conoce a uno, y no llega a ser algo frío, que a veces hasta puede llegar a ser ineficaz la palabra, ¿no? Cuando hay una distancia tan grande entre los receptores y la persona que está proclamando el Evangelio. Es importante esto de estar con el otro. Después está la visita de despedida de Pablo en Troas. Dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Justamente como iba a salir al día siguiente, alargó el discurso. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos, y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del 3er piso abajo y fue levantado muerto. Acá, el discurso se había alargado mucho, y como pasa muchas veces, la gente empezó a tener sueño. Tal vez no era el único, ¿no? Muchos habrán tenido esta sensación de que se estaban durmiendo. Y en el original dicen que hay un verbo que aparece acá, que este joven trataba de mantenerse despierto, luchaba contra el sueño, como pasa muchas veces que uno está cansado y trata de no dormirse para escuchar o para orar. Bueno, el joven dice que él estaba intentando no dormirse, pero bueno, lo venció el sueño y cayó en un 3er piso y murió. Sin la intervención divina esto hubiese sido un drama, una tragedia. Pero cuando Dios obra, cuando Dios interviene, todo se transforma, ¿no? De la forma que sea, pero la intervención de Dios hace la diferencia.
Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados, ¿no? Que esto que hubiese terminado en un desastre, en una tragedia, con la intervención de Dios, todos dice que fueron consolados. Habla de las personas que estaban con el joven, ¿no? De la familia, sus amigos, la gente que estaba ahí, y cómo también esto dio como más fuerza al mensaje de Pablo, porque Dios estaba mostrando con poder, con milagros, que era real, que el Señor era real, que estaba con ellos, que seguía haciendo milagros y maravillas. Y entonces el discurso de Pablo habrá sido, esas personas que se estaban durmiendo se habrán despertado y habrán escuchado el mensaje desde otro lugar, ¿no? Siempre cuando estemos pasando por momentos difíciles, momentos que sentimos que son una tragedia, pidámosle al Señor que intervenga en nuestra vida, que podamos sentir que Él está interviniendo, y cuando pasa eso la situación se transforma y somos consolados, nosotros y aquellos que están siendo también afectados por la situación. Bueno, viaje de Troas a Mileto. Dice: nosotros, adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Asón para recoger allí a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo él ir por tierra. Tal vez pienso que él hubiese querido seguir con sus amigos, pero él quería aprovechar el tiempo para predicar la palabra y seguir llevando el mensaje de salvación, ¿no? En esa fe en Jesús, predicando la fe y el arrepentimiento. Y decidió ir por tierra. A veces la carne nos puede jugar una mala pasada, ¿no? Porque queremos hacer lo que nos satisface físicamente, estar con nuestros amigos, pasar tiempo con ellos, pero acá Pablo le estaba mostrando que el Espíritu Santo lo estaba guiando a ir por tierra para hacer un trabajo aún más productivo y no perder el tiempo. Cuando se reunió con nosotros en Asón, tomándole a bordo, vinimos a Mitilene. Navegando de allí, al día siguiente, llegamos delante de Quío y al otro día tomamos puerto en Samos. Y habiendo hecho escala en Trogilio, al día siguiente llegamos a Mileto, porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso, para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día del Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Y después viene el discurso de despedida de Pablo en Mileto. Vamos a leer hasta el versículo 18. Dice: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia. A eso que dice vosotros sabéis cómo me he comportado, habla justamente de esta relación que él tenía, ¿no? Porque se conocían y lo conocían a él. Y ahí comienza a decirles cómo se había comportado, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. El hecho de también hacer esta visita a las casas, no solamente en un lugar como un templo, hace que también la predicación sea más cálida, que uno pueda conocerse más y que pueda estar acercándose más a esas personas que estaban necesitando. Entonces, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Muchos cristianos, muchos predicadores, muchas personas que enseñan la palabra, tal vez de alguna forma les gusta mantener esa distancia, ¿no? Pero el Señor dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y Pablo estaba siguiendo esas palabras, aprendiendo del Señor a ser manso y humilde y a ponerse al mismo nivel, no en un nivel superior. Esto es una enseñanza, ¿no? Porque alguien tenga un determinado ministerio no significa que sea superior, ¿no? Sino que somos todos instrumentos en las manos de Dios y podemos acercarnos y ser todos iguales delante de Él. Y dice: ahora de aquí, ligado yo en el Espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer,
salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. O sea, él iba con destino a Jerusalén, no sabía qué le iba a acontecer, pero decía que empezaban pruebas, tribulaciones y persecuciones. Pero de todos modos él iba a Jerusalén. ¿Qué nos enseña esto? Que desde el punto de vista de los seres humanos, nosotros podemos decir que alguien es exitoso o que las cosas le van bien, porque claro, tiene éxito humanamente. Pero acá delante de Dios vemos que Pablo estaba yendo a un lugar donde humanamente no iba a tener éxito, humanamente, a los ojos de los seres humanos, iba a tener tribulaciones, iba a tener persecución. Dios tiene una mirada distinta a nosotros. Por eso acá, en esta cultura que nosotros estamos viviendo, de que tenés que prosperar, de que te tiene que ir bien socialmente, de que tenés que ser primero en el trabajo, de que esa cultura no condice mucho con la enseñanza de la palabra de Dios. Porque acá vemos a un Pablo que humanamente no le estaba yendo bien. Estaba yendo a un lugar donde iba a encontrar grandes persecuciones. Entonces, tenemos que aprender que a veces transitar por momentos difíciles, momentos de prueba, pueden ser el propósito que Dios determinó porque tiene algo mejor preparado para nosotros a nivel espiritual y para las personas que nos rodean. Entonces la mirada que nos tiene que guiar a juzgar una situación tiene que ser lo más ajustada a la mirada del Señor, no la mirada humana. Porque acá humanamente parecía todo un desastre. Pero si estaba cumpliendo con los planes de Dios, esto iba a ser maravilloso, esto iba a ser un éxito. Dice, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera, con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. Miren lo que dice, ¿no? Dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera, con gozo. El gozo y la paz del Señor es algo que podemos pedirla porque es una promesa del Señor, que Él dijo que nos iba a dejar su paz y su gozo, sea cual fuere la situación que estamos viviendo. Capaz que hay situaciones que a nuestra vista podemos decir, uy, esto es bueno, y tal vez no sea tan bueno para el Señor. O sea, nosotros tenemos que estar conectados con el Señor, guiados por el Espíritu Santo, para poder determinar si algo es bueno o no. En este caso, él estaba yendo a este lugar de prueba y sin embargo él hablaba del gozo, ¿no? Que acabe mi carrera con gozo, con gozo. El gozo, sea cualquiera la situación que estemos pasando, tenemos que pedirle al Señor. En la peor situación podemos tener el gozo y la paz de Cristo. Y muchos que han vivido persecuciones, cárceles y muchas pruebas pueden dar cuenta de esto, ¿no? De que mantuvieron un espíritu gozoso y de fe a pesar de todo. Así que cualquier situación que estés pasando, de enfermedad, de lo que sea, podemos pedirle al Señor y podemos contar con su gozo y con su paz. Y tal vez esa prueba sea parte de un propósito divino del Señor. Así que eso es lo importante, ¿no? Juzgar con la mirada de Cristo y no con nuestros ojos humanos, que nos equivocamos tanto. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Qué duro habrá sido esto, ¿no? Porque él había logrado tanto acercamiento y le estaba diciendo, no van a ver más mi rostro, sabiendo, ¿no?, la situación que le esperaba. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios, que a veces tenemos tanto miedo, ¿no?, de decir, no vamos a decir esto porque hay alguien que se puede ofender, alguien que lo puede tomar mal. La palabra del Señor hay que predicarla, como decíamos en los versículos del comienzo, ¿no? Si nosotros nos mueve el amor a las almas, no la bronca, la vanagloria, el orgullo, si nos mueve el amor, no debemos tener temor de predicar todo el consejo de Dios. Ahora hay
por esa cosa de que alguien no se ofenda, no se sienta mal, no se sienta dolido. Por ahí hay enseñanzas que pueden transformar la vida de una persona y no las estamos diciendo. El Señor nos llama a predicar la palabra completa, toda la palabra del Señor, movidos por el amor, movidos por el afecto hacia la otra persona, por su alma. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Sangre le costó a la iglesia. ¿Cómo no cuidarla? Acá les dice, cuiden a la iglesia, protéjanla. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en el medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen con cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordaos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Es como que varias veces nos hablan este capítulo de que amonestaba, de que exhortaba, pero abrazando, pero amando. Acá habla con lágrimas, preocupado y amando a sus discípulos. Y eso nos manda el Señor. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. No solamente estaba hablando en el plano espiritual, que eso también es lo más importante, es la salvación del alma, es la predicación del Evangelio, lo que nos manda hacer el Señor, pero también por otro lado, ayudando a los necesitados. Pablo juntaba el dinero de distintas iglesias para ayudar a los hermanos carenciados que había en Jerusalén y allí quería llevarles esa ayuda, ¿no? Entonces eso también es importante, llevar la palabra del Evangelio, las buenas nuevas de salvación, pero ayudar en lo que nosotros podamos, en lo que es lo material, cualquier ayuda que tenga que ver con lo cotidiano, porque eso hace que el Evangelio realmente cobre más efecto, ¿no? Lo que estamos predicando, porque lo estamos haciendo, estamos bendiciendo. Y toma las palabras de Jesús que dice, más bienaventurado es dar que recibir. Y dice Pablo, bueno, yo no les pedí nada para mí, sino que yo lo hago todo por amor. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró. Y miren como dice, oró con todos ellos, oraron todos juntos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo, le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Pablo despertó en sus compañeros, en sus discípulos, en todos estos amigos de él, despertó un gran amor hacia él. Nos muestra que realmente lo que él estaba predicando lo estaba poniendo en práctica. Él amonestaba con muchas palabras, enseñaba, exhortando, pero la base fue esta, ¿no? Hacerlo con empatía, con amor hacia las otras personas. Esto hizo la gran diferencia. Por eso oraron juntos, lloraron, se colgaron del cuello de Pablo y lo abrazaron, lo besaron, porque sabía esas palabras que él había dicho, que no verían más su rostro. ¿Cuánta enseñanza nos deja esto, no? Exhortar con amor sobre todas las cosas, enseñar la palabra completa y acercarse desde el mismo nivel a los oyentes, a los receptores, conocernos, conocer al otro, que me conozcan a mí, y eso da mayor efectividad y saca la frialdad al Evangelio. Bueno, que sea de mucha bendición esta palabra, Dios los bendiga, y bueno, después seguiremos con el capítulo 21 de Hechos. Hemos terminado el estudio de hoy. Solo nos queda poner por obra todo aquello que vimos en este capítulo. Nuestro propósito es no solo conocer la Biblia, sino poner en práctica para tu crecimiento espiritual. Los invitamos para el siguiente estudio de la Palabra de Dios.
el día domingo a las 15 horas de Argentina, por el canal de YouTube y Facebook. Dirige Rodolfo Vargas. Hasta la próxima.